A mediados de diciembre de 2019 se origina en Wuhan, China, un nuevo agente infeccioso que provocaba en las personas una neumonía por causas desconocidas. Su epicentro se desarrolla en un mercado de mariscos de la ciudad donde los primeros infectados eran trabajadores. Las causas del síntoma eran totalmente desconocidas, por lo que el Comité de la Salud Municipal de la ciudad de Wuhan emite un aviso y se reporta a la Organización Mundial de la Salud. Este agente infeccioso se denominaría a principios de enero COVID-19, causado por el síndrome respiratorio agudo. Pero no es la primera vez que, en la historia, el mundo afronta una pandemia. De hecho, ya han sucedido varias y unas más graves que otras, pero todas siempre han sido trágicas. Es por eso que hoy te vamos a presentar las peores pandemias que han afectado a la humanidad. Sin más que decir, empecemos. La plaga de Atenas, ocurrida en el año 413 a.C., es la primera pandemia registrada, sucediendo en la ciudad-estado de Atenas y que presuntamente debió llegar a la ciudad a través de su puerto, el Pireo. La pandemia no solo afectó a la ciudad-estado de Atenas, también afectó a gran parte del Mediterráneo central. Para el momento en el que surge la plaga, la ciudad-estado de Atenas se encontraba sumida en el periodo de guerra, la guerra del Peloponeso. Tantos factores que ocurrían en ese momento no frenaban su propagación y acabó así con más de 300.000 personas. La peste de Atenas fue una epidemia de fiebre tifoidea, una enfermedad provocada por una bacteria denominada Salmonella typhi. Es considerada una de las pandemias más letales de la historia y la única que ha sido erradicada con la vacunación. Aquellas personas que se encontraban expuestas al virus variola major presentaban en sus inicios fiebre y otros síntomas comunes como dolor de cabeza, dolor de garganta y vómitos. Conforme se iba agravando la enfermedad, se presentaban llagas en la boca, la garganta y la nariz, erupciones en la cara y el cuerpo, y con el transcurrir de los síntomas se formaban costras que se separaban de la piel. Esta enfermedad se transmitía por el contacto directo que se tuviera con las erupciones o con las gotitas que expulsaba una persona infectada al toser o al hablar. El contacto con aquellas prendas donde una persona infectada se encontraba también era foco de infección. Desde el año 1980, la viruela se encuentra totalmente erradicada y se calcula que a nivel mundial durante el siglo XX murieron más de 300 millones de personas. Es catalogada como una de las epidemias con más casos letales, teniendo contagio más de 200 millones de personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, antes de que se introdujera una vacuna en 1963, se contabilizaban cerca de 2 millones de muertes anuales cada vez que surgía una epidemia por sarampión. Sin embargo, esta vacuna, a pesar de ser eficaz y económica, sigue afectando la vida de muchos. No ha sido totalmente erradicada y la población más afectada son los niños y aquellas personas que no poseen la vacuna. Su curva ha descendido del año 2000 al 2020 un 80%, teniendo esta última vez 110.000 muertes. Recuerda un tanto a la peste de Atenas en el sentido de que se origina en pleno caos de guerra, cuando en 1918, momentos en que la Primera Guerra Mundial se desarrolla y daba casi por culminada, comienza a propagarse una epidemia por gripe. Sin embargo, esta queda en segundo plano para no alarmar más a aquellas personas que se encontraban entre el caos de guerra.
Esta pandemia no se origina en España, pero adopta este nombre debido a que España fue el único país en realizar un seguimiento informativo a la enfermedad, ya que era un país neutral en el momento bélico. Sus orígenes se asocian a Francia o China, pero la mayoría de los estudios lo sitúan en Estados Unidos, principalmente en la base militar Fort Riley el 4 de marzo de 1918. Durante el año de su propagación, 1918, hasta el año en que finaliza, 1920, se registraron más de 40 millones de víctimas, donde su gran mayoría rondaba entre los 20 y 40 años. Entre sus síntomas se encontraban fiebre elevada, dolor de oídos, debilidad, diarrea y vómitos. Con el pasar de los años se descubrió que fue causa por un brote de influencia virus A asociada con el H1N1. Es a su vez la primera pandemia de la cual se poseen registros fotográficos y escritos. También conocida como la peste negra, se desarrolló durante la Edad Media y afectó específicamente a Europa con alrededor del 40% de sus habitantes. Más de 200 millones de personas murieron durante el desarrollo de esta pandemia. Su medio inicial de transmisión era de los animales a las personas, lo cual se denomina zoonosis. El principal vector de transmisión eran las ratas que, para aquel entonces, se encontraban en constante contacto con las personas, aunque eran las pulgas en dichas ratas las que transmitían la bacteria a los humanos. Esa bacteria es conocida como Yersinia pestis. Los contagios presentaban síntomas como síntomas de resfriado. Se presenta gangrena en las extremidades como los dedos de los pies, las manos, los labios y la punta de la nariz. Fiebre elevada, debilidad y calambres musculares. Se origina en el siglo XX y como pandemia se propaga a partir de 1981 hasta la actualidad. Ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas. Es causado por un virus de inmunodeficiencia humana y dando su origen en primates de África Central, específicamente en la República Democrática del Congo. No existe vacuna para evitar el contagio. Sus síntomas son infecciones graves por hongos, dolores de cabeza, pérdida repentina de peso, dolor de garganta, erupciones de la piel, diarreas y cansancio persistente. Así llegamos al final de nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Coméntanoslo, nos interesa tu opinión. Si te gustó, no olvides en dejar tu like y suscribirte para ver más videos de este tipo de contenido. Nos vemos, hasta la próxima. Eagle double G.